Apple acaba de anunciar sus nuevos teléfonos iPhone 15 y iPhone 15 Plus y en este video los estaremos comparando con los modelos del año pasado para decirte qué cambió y cuál entonces vale la pena comprar. Así que comencemos. Los nuevos iPhone 15 realmente no llegaron con un nuevo diseño, pero sí algunos cambios interesantes, ya que ahora el cristal en la parte trasera es mate a diferencia de brilloso como vimos con el iPhone 14. Y otra cosa que también vemos es que los colores en este cristal son un poco diferentes, ya que van de un color tenue en la parte trasera a un color más intenso cuando entonces llegan a la parte de la cámara. Sin embargo, el cambio más drástico que vemos en cuestión de diseño es que ahora estos teléfonos llegan con el conector USB tipo C a diferencia del conector Lightning que vemos en el iPhone 14. Esto sin duda alguna es algo excelente, ya que ahora tienes un conector universal que puedes utilizar para recargar la batería de tus AirPods o de tu Apple Watch, o simplemente utilizar el mismo cable que usas con otros equipos tecnológicos para que solamente tengas que cargar un solo cable. Por lo demás, ambos teléfonos son muy similares, aunque encontramos grandes diferencias en la pantalla. Los iPhone 15 y 15 Plus llegaron este año con la función de la isla dinámica, una función que vimos de forma exclusiva el año pasado solamente en los iPhone 14 Pro y Pro Max. Esto significa que estos teléfonos ya no tienen el tradicional notch, sino que entonces tienen este espacio en la pantalla donde puedes encontrar información bastante útil como la batería de tus AirPods, el puntaje de algún juego que estés siguiendo o cualquier otra información como la música y mucho más. Sin embargo, esto no se queda aquí, ya que Apple mejoró sustancialmente la pantalla de los iPhone 15, ya que estos tienen ahora el doble de brillantez comparado con el iPhone 14, ya que pueden llegar a un máximo de 2000 nits. Esto será perfecto para que puedas ver el teléfono mucho mejor en escenarios con mucha luz, cuando estés afuera bajo el sol, y también para tener una mejor experiencia a la hora de ver contenido HDR en la pantalla de tu teléfono. Creo que esta mejora de pantalla hace que el iPhone 15 sea muy cercano a lo que vimos el año pasado con el iPhone 14 Pro, lo que lo hace muy superior en mi opinión comparado con el iPhone 14. En el interior del iPhone 15 y 15 Plus ahora encontrarás el procesador A16 Bionic que vimos el año pasado en los modelos Pro. Esto entonces significa que este teléfono tiene varias cosas que vimos en el iPhone 14 Pro el año pasado, como este procesador, la isla dinámica y entonces la mejorada pantalla. Sin embargo, Apple no habló nada sobre mejoras en cuestión de batería, así que estaremos viendo el mismo desempeño de batería entre los modelos nuevos y los modelos del año pasado. De forma general, sí, los iPhone 15 y 15 Plus serán un poco más rápidos que los iPhone 14 Plus y iPhone 14 regular, pero no diría que esto sea un factor sustancial para comprar uno u el otro. Creo que te deberías enfocar más en la parte de la pantalla y en la parte de la cámara. Si hablamos de la cámara, estos iPhone 15 recibieron también otra función de los iPhone 14 Pro del año pasado, ya que ahora tienen un sensor para la cámara principal de 48 megapíxeles comparado con el sensor de 12 megapíxeles del iPhone 14. Este brinco de cámara en el nuevo teléfono traerá un mejor desempeño a la hora de tomar fotos, pero también trae otra función, la función de entonces tener un sistema de telefoto de cierta manera que te permite acercarte hasta 2 veces cortando el sensor de 48 megapíxeles, algo que entonces el iPhone 14 regular no puede hacer. Apple también mejoró el sistema de capturar fotos en modo de retrato, ya que si entonces estás capturando una foto de una persona o una mascota y no activaste el modo de retrato, el teléfono como quiera va a poder capturar la información de profundidad para que entonces si quieres puedes entonces aplicar ese efecto del fondo borroso luego de que tomes una foto. Por tal razón ya de cierta manera no tienes que ir y activar el modo de retrato para tomar una foto en este modo, ya que el teléfono puede ser más inteligente y entonces ayudarte a tomar esa foto que querías tomar. Apple no trajo ninguna mejoría en cuestión de batería, ya que estos teléfonos como quiera tienen el mismo desempeño de 20 horas viendo entonces videos, y tampoco se habló sobre mejoras en el proceso de carga rápida, así que estamos viendo el mismo desempeño comparado con el iPhone 14 y iPhone 14 Plus. Por tal razón, si quieres un poco de mejor batería,
tendrías que entonces brincar a un modelo Plus si tenías entonces un modelo regular, ya que ahí entonces tendrías hasta un máximo de 26 horas de uso. Y entonces la otro tipo de experiencia que cambiará con estos nuevos teléfonos es que ahora utilizarás este conector USB tipo C, a diferencia del conector Lightning que encontramos en el iPhone 14 y 14 Plus. Desafortunadamente Apple no le dio ninguna mejoría en cuestión de almacenamiento a estos teléfonos, ya que ambos, el iPhone 15 y el iPhone 14, llegan en su modelo base con 128 GB. Donde tampoco vimos una mejora sería en el proceso de transferencia de datos, a pesar de que ahora estos nuevos teléfonos llegan con el conector USB tipo C. Esto entonces significa que encontramos velocidades súper lentas de 480 megabits por segundo cuando entonces quieres transferir datos de tu teléfono a tu computadora. Con respecto al precio, estos nuevos teléfonos llegan al mismo precio que vimos el año pasado para los iPhone 14 y 14 Plus, por lo menos en Estados Unidos. Esto entonces significa que los iPhone 15 comienzan en $800 y el iPhone 15 Plus en $900. Obviamente, como suele suceder cada año, encontramos una rebaja en los iPhone 14 y 14 Plus, ya que ahora estos teléfonos comienzan en $700 por el iPhone 14 y entonces $800 por el iPhone 14 Plus. Pero entonces, ¿cuál entonces de estos teléfonos vale la pena comprar? En mi opinión, considero que Apple este año le dio grandes mejoras al iPhone 15 y iPhone 15 Plus que justifican comprarlo por encima del iPhone 14 y 14 Plus, aun cuando estos llegan a un precio inferior. Digo esto ya que Apple le dio grandes mejoras como la llegada de un puerto USB tipo C, la isla dinámica, una mejorada pantalla con más brillantez y la cámara de 48 megapíxeles. Esto significa que los iPhone 15 y 15 Plus tienen una experiencia bastante similar al iPhone 14 Pro y Pro Max, excepto por la cámara telefoto, que en los teléfonos Pro de Apple del año pasado te puedes acercar a 3 veces, y entonces también la diferencia en la pantalla, que los modelos Pro se actualiza a 120 Hz. Obviamente no estoy diciendo que los iPhone 14 no valen la pena, pero por una diferencia de solamente $100 diría que no vale la pena, ya que el iPhone 15 de forma general es superior al iPhone 14 y 14 Plus, excepto en la batería, ya que entonces en ese aspecto ambos teléfonos son iguales. En mi opinión, la conveniencia del puerto USB tipo C y la llegada de esta nueva cámara de 48 megapíxeles, para mí ahí con eso vale la pena y justifica comprar entonces el iPhone 15, pero déjame saber aquí en los comentarios qué piensas hacer tú y cuál entonces te piensas comprar y por qué. Ahora que hemos llegado al final de este video, ¿qué piensas tú sobre estos nuevos teléfonos de Apple? ¿Qué te hubiera gustado ver para entonces justificar comprarte un iPhone 15? Déjame saber aquí tu opinión sobre este video y si te gustó, dale like, eso nos ayuda un montón, y suscríbete para más videos de tecnología como este. Mi nombre es Hernán Rosario, gracias por ver, nos estaremos viendo en el próximo video, hasta luego.